gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, por sus familias, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú eres tan fiel, tan misericordioso con nosotros, que a pesar de nuestro pecado, que a pesar de nuestros errores, que a pesar de lo que somos, tú aún nos sigues amando y nos sigues perdonando. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, este servicio, y que tú seas en medio de nosotros, Señor. Estamos aquí para agradecerte y para alabar tu santo nombre. Dispón nuestro corazón para aprender más de ti y aparta de nosotros toda distracción, Señor, para concentrarnos solamente en ti. A ti sea todo honor, honra y gloria, Señor. Amén.
hermanos, debido al tema, pues me va a ser necesario dividir la predicación en dos partes. Es decir, hoy vamos a ver una parte, la próxima semana vamos a ver otra parte. Y es que tenemos que ver la elección en respuesta al problema, es decir, ¿por qué se eligió? O sea, ¿por qué llegaron a elegir diáconos? Y la próxima semana vamos a ver ya la perspectiva de los diáconos. Y además hay un grupito ahí que está mencionado, que son los profetas, que si lo pusiéramos en nuestro contexto y en cada iglesia serían los pastores. Entonces hay ese grupito, hay el grupito de la iglesia como tal, hay los líderes que serían los pastores y también serían los diáconos. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana. Por lo tanto, hoy vamos a ver la elección en respuesta al problema. ¿Por qué eligieron a los diáconos? Ahora, es bastante interesante este tema y lo que nos trae hoy el Señor. Amén. ¿Están listos? Listo, vámonos. Ya. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por el tiempo. Señor, ponemos en tus manos este momento en que vamos a estudiar tu palabra. Y sé tú hablándonos y ayudándonos, Señor, a entender, pero más que entender, Señor, a vivir lo que vamos a ver este día. Señor, muchísimas gracias por esta serie que estamos viendo, porque podemos, Señor, ir conociendo la palabra, tu palabra, Señor, tu inspiración, versículo por versículo, palabra por palabra. Señor, muchísimas gracias. Amén. La elección en respuesta a un problema. Ahora, déjeme empezar con las primeras palabras que tenemos en el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice, versículo 1, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones. Ahora, estas breves palabras, solo aquí en estas breves palabras, encontramos un aliento, pero a la vez también pues una preocupación, porque el número de los discípulos crecía, pero asimismo crecían las murmuraciones. ¿Cómo llegamos a este punto? Solo le recuerdo lo que hemos visto. En el capítulo 2, versículo, si quiere anotarlo, no sé si lo tengo escrito ahí. En el capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 41, hay 3,000 personas, se convirtieron 3,000 personas. Vayan sumando. ¿Alguien le gusta sumar? No. No. Vayan sumando. En el capítulo 2, versículo 47, hay más y más personas que se iban agregando diariamente. Para tenerlo en cuenta, aparentemente había una persona o un grupo de personas que llevaba la cuenta. Por eso tenemos los números. Así que había alguien ahí que llevaba la cuenta. Más o menos como aquí se lleva la cuenta de los miembros de la iglesia. Alguien estaba anotando quién iba y quién entraba. Entonces, para tenerlo en cuenta. En el capítulo 4, versículo 4, vemos que hay 5,000 hombres en la lista. Ya hablando de membresía. En algún momento, si Dios quiere, podemos topar el tema de la membresía y por qué es importante el tema de la membresía. Pero ya hay 5,000 hombres en la lista de miembros. En capítulo 5, versículo 14 dice que vemos que este número seguía creciendo. Dice que se añadían cada vez más. Hasta ese momento, ¿cuántos vamos? 8,000 solo en la lista. Y dice pues, mujeres, niños y demás que se iban incrementando. Capítulo 6 dice que seguían creciendo. Entonces, dice, versículo 1, en aquellos días el número de los discípulos iban en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones. Ahora, ¿usted se imagina tener una iglesia de más de 10,000 personas y que exista el problema de la murmuración? 120 es un problema. ¿Cuántos somos aquí? Entre 30. Sí, entre un poquito de hermanos, un grupito de hermanos pequeñito, la murmuración es terrible. Imagínense en una iglesia de 10,000 personas. Así que entre más crecía, dice, más crecía la murmuración. Así que estas palabras es un aliento porque decían, crece el evangelio, pero por otro lado dice, pues crece la murmuración. Entonces, antes de continuar, permítame regresar al capítulo 5 y el consejo que vimos que se dio ahí. Dice, Hechos 5, versículo 34, si es que lo quiere buscar.
está un poquito lejos del texto que estamos viendo. Así que si se cansa, no lo busque. Hechos 5, versículo 34 dice: entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó sacar por un momento a los apóstoles. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Versículo 38. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él. Ahora, el consejo de Gamaliel consistía en esperar y ver cómo el movimiento iba desapareciendo. Hermanos, hay que ser sinceros en este punto, y es que ellos no estaban esperando a que Dios se revele y digan: este es el verdadero movimiento que tenemos que seguir. No, cuando reciben el consejo de Gamaliel, ellos estaban esperando de que se destruyera. No había otra cosa que ellos estaban esperando. Estaban esperando que se destruyera. Y ellos estaban seguros de que se iba a destruir, porque Gamaliel dice: bueno, tal persona se levantó, fue destruido. Tal persona se levantó, fue destruido. Miren ahora, es otro nuevo movimiento. Si es que este movimiento sigue, entonces es de Dios. Si no, pues no es de Dios. ¿Para qué nos preocupamos? Pero todos estaban esperando que este movimiento desapareciera. Entonces, si usted se imagina lo que los miembros de este sistema sacerdotal, de la élite sacerdotal, pensaron cuando veían que cada vez había más y más personas. ¿Qué creen que pensaban? Ellos estaban esperando que esto desapareciera y había ya más de 10,000 personas. Como medio complicado, ¿no? Y si ustedes recuerdan, era en el templo donde se reunían. Pregunta de conocimiento teológico: ¿dónde trabajaban los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde se reunía la iglesia? ¿Cómo que en la casa? En el templo. Y luego se iban a la casa. En el templo. ¿Dónde exactamente? En el pórtico de Salomón. Ahí se reunían todos. Y ahí predicaban, ¿no? Entonces, usted se imagina, si yo voy al trabajo, yo como sacerdote, con mi bata, y veo a 10,000 personas. Hermanos, ese templo no era tan grande. Entonces, obviamente, pues uno tenía que luchar para entrar al trabajo. Como cuando uno lucha para ir al trabajo cuando ahora ya hay clases y quiere subirse al bus. ¿Cómo que no? Bueno, quiere subirse al bus y tiene que luchar con los vecinos quítese de aquí. Bueno, así. Entonces, ellos tenían que ir al trabajo y se encontraban con 10,000 personas ahí. Imagínense lo que estaban pensando los sacerdotes, como que esto puede ser de Dios. En mi imaginación pensaba que ellos iban a pensar así. Pero no, ellos estaban esperando de que esto desapareciera. Ahora, déjenme decirles que el crecimiento no va a pasar desapercibido por algunos sacerdotes. De hecho, en el versículo 7, solo me estoy adelantando, en el versículo 7 dice: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Y aún muchos sacerdotes llegaron a creer. ¿Por qué? Porque crecía y crecía y crecía. Y el consejo era: no vamos a hacer nada, vamos a ver si esto es de Dios. Y al ver que esto es de Dios y crecía y crecía y crecía, muchos sacerdotes se iban convirtiendo. Así que ese consejo que dio Gamaliel es muy importante para entender después por qué algunos sacerdotes se iban convirtiendo. Pero hay algo más ahí de por qué ellos se iban convirtiendo. Regresando al tema, el Sanedrín no era el problema en este momento. Ya había pasado de esto. Gamaliel dijo: pues dejémosles en paz. Ya no era el problema el Sanedrín. El problema va a ser interno. De hecho, un predicador dijo: en este pasaje podemos ver que la iglesia tiene el poder de destruirse a sí misma. Visto esto, vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a ir viendo cuál es el problema. Versículo 1. En aquellos días el número de los discípulos
iban en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no era bien atendida. Ahora, si usted ha llegado a este punto de la serie, o más bien si usted ha asistido a una congregación por mucho tiempo, va a notar que aún en las iglesias más apasionadas, en las iglesias donde no se deja de servir, en las iglesias donde no se deja de crecer, aún en esas iglesias se tiene problemas. Entonces, usted, si no ha llegado a ese punto de conocimiento al escudriñar hechos o al haber asistido a una congregación, pues tiene un problema. Aún en las iglesias apasionadas tenemos problemas. La queja y las murmuraciones está siendo parte de esta iglesia, de la iglesia de Hechos. Posiblemente era el tema de conversación en los patios. No sé, usted sale de aquí. Solo se imagínese. Imagínese que aquí hubiera murmuración. Otra vez, sé que no existe, pero imagínese que aquí existe el problema de la murmuración. Entonces sale a los patios y dice, pues me voy a conversar con mi vecinita, y voy a comentar cositas, ¿no? Y la murmuración, y van bajando ya la murmuración. Oh, estamos sentados y la murmuración, y se está predicando y la murmuración ahí. Ese era el problema de la iglesia de Hechos. Y obviamente cuando iban a las casas también, pues iban a murmurar, ¿no? Todo esto se escucha muy mal. Sin embargo, déjenme decirles algo muy importante. Esta queja era legítima y justa. Porque es lo que nos dice aquí, era legítima y justa. Hermanos, un grupo de hermanos fieles, una membresía firme y en crecimiento, un liderazgo fuerte, no garantiza la ausencia de problemas. Se puede tener las mejores herramientas posibles en una iglesia, pero eso no garantiza que no tengamos problemas. Siempre van a haber problemas, siempre. ¿Y saben quién estaba predicando en esa congregación? Los apóstoles. ¿Qué más predicador quieres? Los apóstoles. ¿Qué más líderes quieres? Los apóstoles. Y aún así tenían problemas. Así que no, tener un grupo de hermanos fieles, una membresía así fuerte, bien crecimiento, un fuerte liderazgo no garantiza la ausencia del problema. Versículo 1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no era bien atendida. Hermanos, en la actualidad, si se presenta este problema en las iglesias modernas, la solución puede ser muy simple. Si yo le pregunto, hermano, no se está atendiendo a una viuda, ¿cuál es la solución? ¿Qué dice? Despidamos al pastor, dice que la solución es más simple. A ver, una viuda no se está atendiendo, un huérfano no se está atendiendo. ¿Cuál es la solución? Atenderlo, claro. No se está atendiendo, pues hay que atenderle, ¿no es cierto? Pero el problema en el libro de los Hechos es un poquito más profundo. ¿Sí? Y la solución también va a ser un poquito más profunda. Porque este es un dato que usted tiene que entender, que saber, porque es lo que nos está dando aquí. En la iglesia la primera iglesia tenían por lo menos tres grupos de judíos. Tenían los judíos, que hablamos eso la semana pasada, si usted vino a la clase. Y si no vino, pregúntale a la hermana Mariana. ¿Y la hermana Mariana? Ah, ya. Tenemos los judíos, tenían los judíos hebreos. ¿Usted se acuerda que no es lo mismo? Que era hebreo, los que venían de lejos. Y teníamos los judíos griegos. ¿Sí? En este caso el problema es de dos grupos, los hebreos y los griegos. ¿Estamos bien hasta aquí? Los dos eran de procedencia judía o de descendencia judía o israelita. Entonces, los hebreos o estos
judíos que salieron de la tierra en la época de Daniel, que fueron sacados de su tierra y llevados a otra tierra, y decían, pues vienen de lejos. Esos son los judíos hebreos, ¿sí? Los judíos hebreos veían a los judíos griegos, o sea, a esos judíos que se habían ido por cuenta propia. No les habían sacado, sino que se habían ido por cuenta propia y se habían convertido en griegos, pero eran de procedencia israelita o judía. Entonces, los hebreos, los que habían sido sacados de su tierra a la fuerza, veían a estos judíos griegos como judíos de segunda clase. Entonces, esto hacía que la repartición para los necesitados era bastante injusta. Déjenme recordarles algo. Parte de la identidad de la iglesia era recoger provisiones y repartir a los más necesitados. Entonces, en medida de que la iglesia iba creciendo, empezó a manifestarse los sentimientos más ocultos que tenía la iglesia, que tenía cada grupo. ¿Cuál era la queja? La queja era que la queja no es que todas las viudas o que todos los huérfanos están siendo desatendidos. La queja es que solamente son las viudas y los huérfanos de los judíos griegos que están siendo desatendidos. Solo ellos, no todos, son solo ellos. Otra vez, versículo 1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos, no de todos, solamente de los griegos, no era bien atendida. ¿Por qué? Porque los hebreos les veían a estos griegos o judíos griegos como judíos de segunda clase. Así me gusta. Otra vez lo menciono, un grupo de hermanos fieles, una membresía firme y en crecimiento, un liderazgo fuerte no garantiza la ausencia de problemas. Hay problemas aquí. El problema no solo se solucionaba en atender a las viudas, el problema es mucho más profundo. Si lo ven, es mucho más profundo. Déjenme ponerlo de esta manera. Y esto es para hacerlo nuestro y que nosotros podamos entenderlo. Es como si una familia X se creyera mejor que otra. ¿Sí? Que en la iglesia exista una familia que se creyera mejor que otra. Por varias razones. Puede ser económica, no sé, por tiempo en la iglesia, por tiempo de ser cristiano, no sé, por ego, por vanidad, no, lo que sea. Se cree mejor que otra, una familia. Imagínense que esa familia está encargada de repartir los recursos para toda la iglesia. ¿Cómo cree que va a ir ese ministerio? O digamos que alguien, no es una familia, solo una persona. Alguien tiene problemas con todos los hermanos. Ya sea por ego, por diferencias, porque le gusta estar por encima. No sé, se cree mejor que los demás o tiene problemas con todos, ¿no? Y ese es el encargado de repartir los recursos a toda la iglesia. ¿Cómo cree que va a ser ese ministerio? ¿Cree que se va a repartir bien? ¿Que se va a servir bien? No, va a haber problemas. El problema no se soluciona con atender a las viudas o los huérfanos. El problema está revelando algo mucho más profundo que está en la iglesia. Ahí es donde debemos preguntarnos, hermanos, ahí es donde nos debemos preguntar, ¿qué hay entre los que tienen y los que no tienen en la iglesia? ¿Cuál es la relación que tienen los que tienen recursos y los que no tienen recursos? ¿Cuál es su relación? ¿Se llevan bien? ¿O dicen de ladito nomás? ¿O qué pasa con los que sirven y no sirven? ¿Cuál es mi relación con los que no están sirviendo? Y los que no están sirviendo, ¿cómo es tu relación con los que sirven? ¿O qué pasa entre los que saben y no saben? Porque hay personas que sí saben, pero se hacen. ¿Cómo es la relación? Yo solo me junto con los que me llevo bien y los que saben y los que manejan el conocimiento que yo conozco. ¿O cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación? ¿Te llevas con todos? ¿O solo te llevas con tus amigos? ¿Qué pasa entre las amistades y los que no te llevas en la iglesia? Porque se suele poner entre grupitos, ¿no?
Y hay el grupito de amigos o de amigas que pues solo con ellos. Pero ¿qué pasa con los que no te llevas? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Todos son del mismo sentir? ¿O hay grupitos? ¿Cuál es la solución? Punto número 2. La solución, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, imagínense ¿qué es esto cuando uno convoca? Asamblea, gracias. Y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Pregunta, hermanos, ¿cómo escoges a 7 personas de 10,000 personas? Me gusta su admiración. Con tus amistades, que te llevas bien. Recuerden, son 10,000 personas y solo dijo, no les dijo, escojan a 1,000, ¿no? No, son 7. 7. Entonces, hay 2 cosas que usted debe entender sobre estos 3 versículos, del versículo 2 hasta el 4. 2 cosas. Primero, no es que seas menos espiritual al servir a las mesas. De hecho, son los hermanos con mejor testimonio o con testimonio y sabiduría los que son llamados a servir a las mesas. Así que no eres menos. No eres menos que los apóstoles o menos que el pastor por servir a las mesas. Son hermanos de calidad. Y segundo, no creas que servir a la mesa necesita solamente querer servir a la mesa. Sí, son las 2 cosas que usted tiene que saber, que después nos va a ayudar para el siguiente sermón. Versículo 3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. A propósito, corte comercial, tal vez en algún momento lo tomemos. ¿Sabía usted que no hay diaconisas? ¿Cómo? Si la palabra dice que ¿qué tal diaconisa? Pequeño dato, no existe la palabra diaconisa. Solo la palabra diácono. Pero en la traducción lo ponen como diaconisa. Pero realmente no hay la palabra como tal diaconisa, sino solo es diácono. Hay un datazo, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres no pueden servir, estoy diciendo que no existe la palabra diaconisa, sino diácono. Así que hay mujeres diáconos. No diaconisa, diáconos. Versículo 3. ¿En qué iba? Versículo 3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de los 10,000 personas, más de 10,000 personas, de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Hay algo importante que está sucediendo con los líderes aquí. Algo que no se había visto. Aquí está sucediendo algo importante. Los líderes se están dando cuenta de su incapacidad de encargarse de todo. Esto está sucediendo aquí. Se están dando cuenta, ok, son muchas personas y no nos vamos a poder encargar de todo. Que están dando cuenta de su incapacidad de encargarse de todo. Alguien que no ha entendido esto, de que tiene una incapacidad de encargarse de todo, puede decir, como no está funcionando, entonces me encargo yo. O como quiero que funcione, mejor me encargo yo. Es porque no ha entendido su incapacidad de encargarse de todo. Sin embargo, parte del crecimiento en el liderazgo es entender que eres incapaz de encargarte de todo. Una persona madura en el ministerio sabe que no se va a poder encargar de todo. Así que va a tener que delegar. Y para delegar también va a tener que buscar. Y obviamente va a tener que preparar. Pero esto todo lo hace una persona que ha entendido su incapacidad de encargarse de todo. Para los apóstoles su prioridad era la palabra, la oración,
la predicación y el resto de las actividades, como pueden ser, por ejemplo, servir a las mesas, como visitar a la gente, animar a la gente, no, consolar, ¿qué más? Dar terapia de abrazos y de besos. Todo eso podría hacerlo otra persona. De hecho, en la Biblia encontramos todo esto, que la iglesia es responsable de la iglesia. Entonces, los apóstoles aquí están diciendo, nosotros, nuestro trabajo es la palabra, la predicación y la oración. El resto de cosas lo pueden encargar otras personas. Y esto lo vemos por primera vez. Vemos este crecimiento en su liderazgo al entender su incapacidad de hacerlo todo. Versículo 3, así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 hermanos de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de ese trabajo. Así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra. ¿Cuál es la solución al problema? Interesantemente, la solución no sería atender a las viudas y a los huérfanos. De hecho, ni siquiera lo menciona. Su solución es reconocer nuestra incapacidad de encargarnos de todo. Esa es la solución. ¿Cómo lo soluciono? Reconociendo mi incapacidad de solucionar todo o de encargarme de todo. Busquen entre ustedes a hermanos que pueden encargarse de eso. Mientras nosotros nos vamos a mantener en la palabra y la oración. Esa es la solución. Me encantaría decirles, no, se solucionó diciendo tal hermano vaya y haga esto. No. Busquen ustedes. Tercero, la elección. Aquí sí ya entramos en el plato fuerte, en la pechuga. Una sola verdad en cuanto a la elección. Lo voy a estar mencionando después, pero una sola verdad en cuanto a la elección. Las posiciones deben estar basadas en el corazón y no en la experiencia. Voy a decirlo de nuevo ya. Por si acaso en algunos años cometamos errores. La posición o las posiciones deben estar basadas en el corazón y no en la experiencia. Hermanos, si algún día el Señor me lleva, hay algunas frases que quisiera que lo pongan alrededor de la iglesia. Hay un cuadrito. Esta es una de ellas. Las posiciones deben estar basadas en el corazón y no en la experiencia. ¿Quién está anotando esto para poner después cuando yo me vaya? Nadie. ¿En qué radicaba la solución? En colocar a hermanos a servir a las mesas. Pero no se trataba de cualquier persona. Versículo 3. Así que hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban. Lo voy a decir después, pero tenga en cuenta los nombres que se están dando aquí y el problema en cuanto a los grupitos. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de la fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Hasta te da el dato ahí para que... Entonces, ¿por qué deberían ser llenos del Espíritu Santo y tener sabiduría? ¿Acaso no basta solamente con tener ganas de servir? Pregunta para ustedes. ¿No basta solamente con querer servir? ¿Por qué tienes que tener testimonio lleno del Espíritu Santo y de sabiduría? ¿Por qué creen? Denme una idea. ¿No? Si vemos el problema, entenderemos que era necesario que hermanos llenos del Espíritu y de sabiduría se encargaran de servir a la mesa, porque había un problema. No se estaba sirviendo como se tenía que servir. Entonces, había un problema ahí y era necesario estas cualidades. Lo que debemos entender es la importancia que tiene estas características en el momento de elegir a una persona que va a servir a las mesas. En este caso se llama diácono. Estas personas podrán servir si tú tienes conocimiento, si tú tienes llenura del Espíritu Santo, si tú tienes sabiduría, si tú tienes
testimonio. Y recuerden, el testimonio no es que yo doy, sino que los demás saben de mí. Entonces tú vas a poder servir sin ningún asunto oculto. ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Sin ningún asunto oculto. No tengo nada oculto. Sirvo sin ningún asunto oculto. No tengo nada con nadie. No tengo ningún problema de servir a todos de la misma manera. No tengo nada. Ahora, imagínense, creo que no nos estamos poniendo atención en esto, pero yo creo que los diáconos que se están escogiendo aquí tenían papá y mamás. ¿Usted cree que tenían? Yo también creo que tenían. Entonces, al ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría, eso significaba que por encima incluso de mi papá, mamá, hermanos, tenía que servir dignamente, sin asuntos ocultos. Problemas, ¿no? Y obviamente podían servir con amor y dedicación. Servían con el único objetivo de que todos sean atendidos. No importa si es papá o mamá. Bueno, espérate un ratito, hay alguien más que necesita. Por eso era necesario estas características. Y no lo estamos viendo a profundidad. Podemos verlo la próxima semana. Pero hermanos, en el momento de que uno escoge a servidores, debe pensar en esas cosas. Déjenme decirles algo más. Versículo 3. Así que hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio. La palabra buscar aquí se traduce como inspeccionar o examinar. ¿Cuánto cree que se demoraron en buscar a 7 personas de 10,000? Y no solo es, tú me caes bien. No, aquí es inspeccionar. O sea, poner a prueba. Examinar a cada uno. Un montón, ¿no? Posiblemente no se tardaron 1 o 2 días, pero yo creo que no fue tan largo también la elección por algo que está diciendo aquí. Miren, hermanos, esta búsqueda no se trataba de elegir a las 7 personas que dijeron, yo quiero, a las primeras, ¿no? Hermanos, entre todos ustedes, el primero que diga yo quiero va a ser diácono. De Tim Marín, entonces. No se trataba de eso, sino que se trataba de buscar, de examinar, de buscar, de poner a prueba a 7 varones para que ellos pudieran servir a las mesas. Y nos dice, pero solo van a repartir los alimentos. ¿Por qué tienen que tener esas características? Por el problema que tenían ellos. Obviamente estas personas deberían tener algún fruto que la iglesia podía ver claramente. Por el testimonio, no tenían que ser personas extraordinarias. Entre 10,000, 7 varones con un testimonio extraordinario que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Tal persona. Y toda la iglesia, sí, esa persona. Así que el tiempo no es tan corto, pero tampoco es tan largo porque todo el mundo podía reconocer a estas personas porque tenían fruto y sabiduría. Así que se necesita un carácter santo y sabio para servir a las personas. No solo es yo quiero servir, yo quiero servir. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para servir sin pedir nada a cambio, porque también te va a tocar, ¿no? Y se va a necesitar hermanos que amen para cuidar a huérfanos y a viudas, no importa si no es tu papá o tu mamá. Se necesita eso. O si es de otro grupo de judíos, no importa. Se necesitaba esas características. Por lo tanto, no se trata de mi experiencia o de mi preparación. Esto se trata de carácter. Cuando elegimos a una persona a servir, esto no se trata de experiencia, se trata de carácter. Es lo único que te está pidiendo aquí, carácter. Cuarto, la madurez en el ministerio se muestra al delegar. Versículo 6. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de sacerdotes llegaron a creer. Ahora, déjenme darles un dato interesante en cuanto a estos 7 hombres escogidos. ¿O alguien se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Hay un dato interesante ahí entre los nombres de esos hombres. Muy bien.
Algo más. Y del Espíritu. Algo más. Hay un dato ahí. Muy bien. No es eso, pero gracias. Son griegos. Ah, regresemos al problema, ¿sí? ¿Cuál era el problema? El problema era entre los judíos hebreos y los judíos griegos. Los hebreos veían a los judíos griegos como judíos de segunda clase, ¿sí? Y esta repartición era bastante injusta. Interesantemente, cuando se eligieron a estos 7 hombres, todos tienen nombres griegos, todos. Eran los hebreos que no estaban repartiendo bien a los viudas de los griegos. Eran los hebreos que los veían como judíos de segunda clase. Toma aquí todos los que fueron escogidos y toda la iglesia estaba de acuerdo con ellos. Tenían procedencia griega. ¿Te parece interesante? Esto me suena como cuando tú dices, no, tal persona no me agrada. Toma, ese mismo te sirve y te predica. Así es, así es. Testimonio vivo de... Esto nos dice que para Dios tu procedencia no supera tu carácter. Tú puedes venir de donde sea. Puedes ser hijo del pastor. O lo que sea. Puedes tener, no sé, tú puedes decir, mi abuelito Fulgencio fue parte de los primeros cristianos de aquí. Para Dios no tiene nada que ver. Todo tiene que ver con tu carácter. Todo. Tu procedencia, nada. Tu carácter. Es tu carácter. Ahora, hay algo más importante que está sucediendo con respecto al liderazgo. Y es que a pesar de las prioridades entre los apóstoles, no, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, necesidades de los apóstoles tenían sus prioridades bastante claras. Nuestra prioridad es la palabra y la oración. Si bien puede parecer que la predicación y la oración están por encima de las necesidades de la iglesia, nosotros debemos también ver que hay necesidades. Pues, hay gente que no tiene para comer, gente que no tiene trabajo. Entonces, si tú dices, pues, sé que en la iglesia la prioridad es predicar, la prioridad es orar, pero aún así hay hermanos que necesitan comer, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que el pastor se tiene que bajar y se tiene que procurar que todos estén bien alimentados? ¿Qué creen ustedes? No, díganlo nomás. Hermanos, la verdad es que una madurez ministerial se muestra en delegar para suplir todas las necesidades. Eso es bien claro. Versículo 3. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra de Dios. Hermanos, no se trata solamente de tener más personas para ocupar más puestos. Se trata de suplir todas las necesidades, porque sí hay necesidades. Y eso es claro. Como hay problemas, hay necesidades. Y al delegar, pues estamos tratando de suplir todas las necesidades y que todos estén bien. Sin embargo, una madurez ministerial se muestra en delegar, no en dejar. No sé si entendemos la diferencia. Delegar no es dejar. Y es lo que están haciendo ellos. Y esto es para que la iglesia no pierda su misión a pesar de los desafíos y dificultades que tiene. Si un pastor, hermanos, si un pastor se tiene que ocupar de dar consejería, de visitar, y no va a tener tiempo para dedicarse solamente a la palabra y la oración, que ese es su trabajo, entonces la iglesia tiene un grave problema, o va a tener un grave problema. Porque tú claramente puedes ir y visitar. Tú puedes reunir
una canasta y ir a dar. ¿Por qué tiene que ser un pastor? Si ese es tu pensamiento de que el pastor se tiene que encargar de eso, entonces tú tienes un grave problema. Porque para hacer eso significa que tú no vas a hacer nada. Y para hacer eso significa que el pastor tiene que dejar de hacer lo que es llamado a hacer. Y eso es la predicación y la oración. Nada más. El resto de cosas lo puede hacer tranquilamente la iglesia. Busquen entre ustedes a personas que les llamen por teléfono y que les digan están bien. Busquen entre ustedes a personas que vayan de casa en casa a preguntar si están bien. Busquen entre ustedes a personas que les dé consejería. Busquen entre ustedes. Mientras nosotros nos mantenemos en la palabra y la oración. Delegar no significa desatender el ministerio. Delegar es suplir todas las necesidades. Uno delega para que se suplan todas las necesidades, pero eso no significa que debemos dejar nuestro lugar. De paso, podemos ver que el problema que vivió la iglesia fue la puerta para que la iglesia alcanzara la madurez y que muchos llegaran pues también gracias a esa madurez, incluidos los sacerdotes. Dice, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaban a creer. Ellos decían, pues, hay madurez aquí, esto es de Dios. ¿Cómo? Porque cada quien tenía su lugar y no desatendían los apóstoles la palabra y la oración, mientras otros hacían lo que tenían que hacer para que todas las necesidades fueran atendidas. La aplicación, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Hermanos, con este texto la iglesia debe tener algo muy, muy en cuenta. Un grupo de hermanos fieles, una membresía firme y en crecimiento, un liderazgo fuerte no garantiza la ausencia de problemas. Va a haber problemas. Siempre va a haber a una persona que va a estar murmurando, sea legítimo o no sea legítimo, pero siempre va a haber una persona que esté murmurando o que tenga dificultades o que no se atienda muy bien. Hermanos, los problemas no nacen de la unión. Nosotros podemos ser la iglesia más unida del mundo, pero los problemas no nacen de la unión, no nacen de un liderazgo fuerte, pero sí nacen en el corazón de cada creyente. Así que no importa lo unidos que estemos, lo fuerte que estemos, si vamos creciendo en conocimiento. De hecho, crecer en conocimiento ahuyenta los problemas. No importa esto. Los problemas van a nacer en el corazón de cada creyente. No importa qué tan buen pastor tengas, siempre va a haber un problema. Siempre va a haber un problema. Sin embargo, estos problemas no nacen de manera natural. Aquí hay algo importante que usted tiene que saber. Este es un ataque de Satanás. Satanás hasta este momento hace 3 ataques. Él les atacó con persecución, les puso al Sanedrín en contra de ellos, les atacó con persecución y ahí les golpearon, les metieron a la cárcel. Pensaron que al tener predicadores con antecedentes criminales iba a hacer que nadie se acercara a la iglesia. De hecho, sí lo logran con algunas personas. Los atacó con persecución. El otro ataque es que los atacó con hipocresía, con Ananías y Zafira. Les atacó con hipocresía. Pero este ataque, hermanos, es el más sabio e inteligente de Satanás. Satanás está tratando de distraer a los líderes de sus ministerios. Porque sí, hay dificultades, hay necesidades, entonces Satanás está diciendo, pues, hagamos o tratemos de implantar algo en la iglesia para que los líderes se bajen a cuidar esas necesidades. Parece muy bonito, hermanos, pero en el momento de que tú descuidas tu puesto, te atacan. Así que si un pastor, un anciano o los líderes que están metidos en el tema de la palabra y de la oración dejan sus puestos, dejan de hacer eso, hermanos, la iglesia está propensa a un ataque peor. Porque ese es un ataque de Satanás. Esto no es algo natural. Si bien alguien puede pensar que es bueno que los líderes dejen su ministerio y estén ahí atendiendo las necesidades. Ay, a mí no me visitan. Ay, yo me siento triste. ¿Y dónde está el pastor? ¿Dónde están los líderes? Hermanos, eso lo puede hacer la iglesia.
Si el pastor deja de preparar el mensaje, deja de meterse solamente a estudiar la palabra de Dios para dar palabra de Dios y orar por ustedes, hermanos, la iglesia está abierta a un ataque más fuerte de Satanás. Los líderes, los que están encargados del ministerio de la palabra, no pueden dejar de estar metidos en la palabra. Si están metidos en otras cosas, la iglesia va a estar propensa a ataques más fuertes. Para eso está la iglesia. Hay necesidades, busca entre ustedes quien pueda suplir esas necesidades. Pero no dejes los puestos libres, porque va a haber un problema mucho más grande. Obviamente hay dones, llamados, pero hay puestos que tú no puedes abandonar. Entonces puede ser muy bonito. No, ¿dónde está el pastor? Tiene que encargarse de esto. ¿Dónde? Hermanos, si deseas eso de los líderes, de los que están encargados de la palabra, estás deseando el mal a tu iglesia. La realidad es que este pensamiento es el más sabio ataque de Satanás. Y este ataque quiere acabar con la iglesia. Las necesidades deben ser atendidas, pero los puestos nunca deben ser abandonados. Nunca. No importa lo sabio que parezca eso. Nunca deben ser abandonados los puestos. Nunca, nunca. Y la iglesia tiene que ayudar a que los puestos nunca sean abandonados. Entonces, si hay una necesidad, yo suplo esa necesidad. Y esto no solamente en cuanto al liderazgo de la iglesia, hermanos. Este ataque también aparece en la familia y también aparece en nuestra vida. Podemos descuidar nuestro puesto y para atender otras necesidades. Aunque esto parezca lo más natural, lo más sabio, la realidad es que estarás expuesto a un ataque mayor. Déjeme ponerle en palabras simples. Un padre, ¿qué es con su hijo? ¿Un padre o un amigo? Si dejas ese puesto de padre y te vuelves amigo de tu hijo, vas a estar expuesto o vas a dejar expuesto a tu familia a un ataque más grande. Porque tu puesto es de padre, no de amigo de los hijos. Ay, no, que los padres tienen que ser amigos. No es eso. Tienes que ser padre. Tienes que ser padre. Y no puedes abandonar eso. ¿Cómo la iglesia respondió al ataque de Satanás? Pues no descuidó su puesto al tomar una decisión sabia, ¿no? Nunca descuidaron su puesto. Las necesidades deben ser atendidas, pero los puestos nunca deben ser abandonados. Si tienes una necesidad, sí, pero mi puesto no puede ser abandonado. Pongámoslo de cosas más prácticas, ¿no? La familia, puede decir, estamos un poquito como sin dinero, sin recursos, ¿sí? Tenemos un poquito de problemas en eso. ¿Qué cree que hará un padre? ¿Irse a trabajar el domingo? Uf, hermanos. Pero hay una necesidad, ¿no es cierto? Hay una necesidad clara. Es ir a trabajar los domingos. Descuidar a la gente, a tu familia. Llegar muy de noche y no tener tiempo para la familia. ¿Eso es lo más sabio? No, estás exponiendo a tu familia y a tu vida a un ataque más fuerte de Satanás. Sí, hay una necesidad, pero no puedes abandonar tu puesto. No puedes hacerlo. Los padres que descuidan sus puestos en las familias están exponiendo un ataque más fuerte de Satanás. Nosotros, si descuidamos nuestro puesto, nuestro llamado y nuestra obligación, nos estamos exponiendo a un ataque más fuerte de Satanás. Las necesidades deben ser suplidas, pero nuestros puestos nunca deben ser abandonados. Nunca. Entonces, si tú abandonas tu puesto, porque mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa tienen una necesidad que sí es verdad, entonces tú vas a estar expuesto a un ataque más fuerte de Satanás. Nunca abandones tu puesto. Nunca. Nunca.
Así que no es solo con el tema del liderazgo de la iglesia, es nuestra vida. Si tú abandonas tu puesto, abandonas el castillo.